Muy buenas tardes en Ecuador, muy buenas noches en Europa. Saludos a quienes nos acompañan desde cualquier otra parte del mundo. Hoy, Enlace Latinoamericano Europeo encuentra en nuestro espacio con el politólogo Bernardo Cortés Morejón. Mi nombre es María Calle y los saludo desde Italia. Bienvenidas y bienvenidos. Bernardo posee una maestría en política pública y desarrollo humano, especializado en integración regional y gobernanza multinivel por la Universidad de Maastricht y la Universidad de Naciones Unidas Merit. Licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, autor y coautor de varios libros académicos y ha contribuido con numerosos artículos en revistas indexadas. Actualmente es director del proyecto de QUIT Ecuador. Además, es profesor invitado en el Centro de Estudios y Pensamientos Estratégicos de la ESPE. El tema de esta noche es subida IVA frente a la inseguridad interna en Ecuador. ¿Única salida o chantaje? Él le da la más cordial bienvenida en nuestro espacio, Bernardo Gultey. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, María. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, más que nada, y como comentaba un poco cuando planificábamos este espacio, el ideal aquí es poder aclarar un poco la situación, aclarar un poco el panorama. Como ustedes sabrán, el actual presidente del Ecuador, Daniel Noboa, ha optado por responder a las amenazas violentas por parte de los grupos criminales, por parte del crimen organizado, con la declaración de un conflicto armado interno, en el que básicamente se ha movilizado a las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional y de esa manera tratar de contener un poco la violencia que estaba atravesando el país en estos últimos meses, sobre todo que escaló a un punto en el cual el Ecuador se transforma en uno de los países más violentos, más inseguros, de los que se tiene registro, obviamente. En cualquier caso, esta alternativa obviamente es costosa, es un recurso que utiliza el Estado que implica muchos costos adicionales desde los términos operativos, y hay que entender que obviamente el Ecuador de por sí estaba atravesando una situación muy compleja en términos económicos, en términos de su balanza de pagos, la capacidad también de sostener la inversión pública. Es más, ni siquiera se estaba haciendo un proceso de inversión pública en sí mismo, sino simplemente se estaba cubriendo los mínimos. Y adicional a eso, ahora se necesita más capacidad, sobre todo porque ha habido un desmantelamiento de las capacidades instaladas de las fuerzas de seguridad. Y era uno de los reclamos que durante estos últimos meses, tanto Policía Nacional como Fuerzas Armadas estaban reclamando acerca de la incapacidad que ellos tenían de intervenir, incluso una falta de voluntad política por parte de las autoridades para actuar. Y en ese sentido, lo que se ha optado o lo que está empezando a pasar en este momento es que el gobierno, también relativamente nuevo en el poder, empieza a buscar opciones para financiar el ejercicio o las operaciones que se están haciendo en este momento. ¿Cuál ha sido la alternativa? Es una vieja conocida, en realidad no es que es algo totalmente innovador. Ha sido la propuesta de elevar el impuesto al valor agregado. Y en ese sentido, lo que se ha planteado básicamente es hacer una elevación a un punto, es decir, pasar del 12% al que estamos acostumbrados, elevarlo a un 13%, y con eso también acompañarlo de un potencial escenario de subir 2 puntos en un lapso en el que originalmente se planteaba como 2 años, pero tras el veto del Ejecutivo, tras lo que pasó el día de ayer en la Asamblea, que podemos analizarlo un poco más adelante, se ha puesto como una opción, una carta abierta para que el Ejecutivo plantee o haga una reflexión acerca de elevarlo a 15%. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente hay reclamos, hay divergencia también, obviamente, desde la perspectiva técnica económica. Para algunos sectores, obviamente, esta es la única salida, es la única opción, mientras que para otros existe una preocupación de que el elevar este tipo de impuestos que tiene una afectación transversal hacia todos los consumidores, básicamente, los más perjudicados van a ser los sectores populares o los sectores de la clase media, en lugar de atender un poco a aquellos que de verdad tienen más capacidad instalada y que realmente podrían contribuir un poco más.
Entonces, en ese sentido, nos encontramos en esta coyuntura en la cual, para poder cubrir un poco la decisión de armar o entender a esta violencia como un conflicto interno, se ha recurrido al IVA como una salida. Hay que agregar, obviamente, que en la decisión del día de ayer, en 6 de febrero de 2024 de la Asamblea, originalmente se votó para que no se incluya el punto del IVA desde el Pleno de la Asamblea y sí se cubra, por otro lado, una elevación del impuesto a salida de divisas a una tasa del 5% y se incluya también una contribución especial, sobre todo desde bancos y desde personas y corporaciones que tengan riquezas superiores al $1 millón o $2 millones. ¿Qué es lo que pasó? Retomando el tema del veto presidencial, el presidente aprovechó que la Asamblea no negó el proyecto, sino que simplemente no incluyó de forma original el tema del IVA y a través del veto presidencial optó por volver a incluir esta elevación del impuesto al valor agregado. Entonces, ahora nos encontramos un poco en esa situación, esa es un poco la coyuntura. Vamos a ver cuál va a ser la reacción de la población. Hay debate también en términos jurídicos de si es válido o no es válido esta inclusión post-veto del presidente, pero por lo menos de lo que está establecido en el proceso por ahora es que se va a ver este incremento al 13%, prácticamente como a partir de que se publique esta ley, en caso de que no se alcancen 92 votos en la Asamblea Nacional, que son quienes tienen que determinar si es que se incluye o no se incluye la opción del presidente Noboa, del veto del presidente Noboa. No sé Mm, si ahí ya abrimos un poquito ok, el espacio para hacerlo podemos. más Ok, abierto. gracias. Gracias. Una primera pregunta. Usted se ha referido a la falta de voluntad política y también ha dicho algo sobre el desmantelamiento de instituciones que tenían las responsabilidades de seguridad. Entonces, hay una frase que dice que hay gente que les encanta pescar a río revuelto. Es como que si el Estado mismo desde adentro revolvió el río y ya tenía lista la caña de pescar. ¿Cuál es su opinión con cómo se han desencadenado las cosas hasta llegar a este punto? Bien, este es un proceso cíclico, como muchos de ustedes sabrán. La administración del Estado, si bien es cierto, estamos acostumbrados a entenderlo solo como el periodo de gobierno e identificar a lo que ocurre dentro de un periodo de gobierno como responsabilidad directa, pero el Ecuador atraviesa ya un periodo largo de recomposición de la forma en la cual se ha entendido al mismo Estado ecuatoriano y cómo se entienden a las fuerzas de seguridad. El cambio más importante se da, digamos, de alguna manera en la misma forma en la que se entiende a las Fuerzas Armadas dentro de la Constitución de 2008, en la cual, por ejemplo, una de las cosas que personalmente considero que ha sido uno de los errores es el haber eliminado el rol de las Fuerzas Armadas como un soporte a el desarrollo nacional. ¿Qué pasa con ese cambio? Es un cambio casi imperceptible, pero básicamente limita las capacidades de las Fuerzas Armadas a participar de acciones que no estén establecidas únicamente dentro de la norma de la seguridad y la defensa. ¿Qué pasa después? Entramos en un ciclo de crisis, entramos en una etapa de crisis en la cual Fuerzas Armadas no termina de tener un rol porque básicamente ya estamos en una época de paz internacional, al menos con nuestros vecinos, y se empieza a subutilizar las capacidades de las Fuerzas Armadas en una coyuntura en la cual el mundo en sí mismo empieza a girar y empieza a demostrar que no estábamos todavía en esa etapa en la cual podíamos cruzarnos de brazos y pensar que el nivel de desarrollo era el suficiente como para que la seguridad no sea importante. Empiezan los gobiernos, sobre todo en términos del presidente Moreno y el presidente Lazo, a descuidar bastante la forma en la cual funcionaba las Fuerzas Armadas. Se le asignan roles que en lo personal considero inapropiados, como el tema de controlar las manifestaciones o salir a las calles únicamente en cuestiones muy específicas,
sin darse cuenta que el crimen organizado transnacional empezaba a penetrar en la sociedad. ¿Por qué empieza el crimen organizado transnacional a penetrar mucho en la sociedad ecuatoriana? Por una mala lectura también de la coyuntura estratégica global. Se pensó o se concibió que a través de un discurso, digamos, muy alineado con los valores del progresismo, iba a ser suficiente como para lidiar con la concepción de lo que estos grupos criminales más bien intentan hacer, que es lucrar. Nos descuidamos, hubo un descuido estratégico, porque básicamente estos grupos organizados lo que hicieron de alguna manera fue minar esta distracción que se tenía desde la perspectiva del Estado ecuatoriano. Se tiene conocimiento, por ejemplo, de que estos grupos empezaron con procesos de captura del Estado. ¿Qué es lo que hicieron? Empezaron a contactarse directamente con personas que formaban parte de la estructura estatal, al principio gobiernos locales, también dentro del tema de las cortes, dentro de la fiscalía, eh, dentro de los procesos judiciales de forma, digamos, transversal, estructural. Y con eso lo que empieza a pasar en más de un sentido es que el Estado también empieza a trabajar no en beneficio de la comunidad humana total, sino más bien desde la perspectiva de los intereses de estos grupos criminales. Entonces, eso también afecta a la perspectiva política, a la voluntad política, porque si no se está informando o no se está notificando de la importancia de frenar estos procesos de captura del Estado, lamentablemente no se lo va a tomar con la seriedad necesaria y también había una concepción errónea muy grave, especialmente en el gobierno de Guillermo Lazo, que era que el Estado tiene que contraerse, que tenemos que cortar el gasto estatal, que tenemos que dejar de participar de las actividades, que sea el sector privado el que tome la administración de las cosas. Y eso terminó siendo muy nocivo porque los equipos de trabajo dentro de las instituciones públicas empezaron a verse también incapacitados de cumplir su rol y a su vez la ciudadanía en el Ecuador empezó a ver frustración en el Estado. El Estado no me apoya, el Estado no me ayuda, el Estado no sirve para nada, todos son vagos, todos son corruptos, etcétera.com. Entonces, en esa etapa, en ese proceso de descomposición de la misma identidad que nosotros tenemos, de la asociación que tenemos como el Estado, se pierden muchas capacidades de reaccionar. Se empieza a ver una especie de aniquilación de la capacidad estatal de dar solución al crimen organizado, y el crimen organizado empieza también a penetrar a nivel de la sociedad. Ahí tenemos que entender también lo que pasó en la pandemia. Ecuador, lamentablemente para todos nosotros, fue uno de los países que peor gestionó la pandemia desde la perspectiva social. La participación, la inversión que hubo para que la pandemia no afecte a las comunidades más vulnerables no fue la suficiente. Algunos lo justifican desde falta de presupuesto, pero también fue una cuestión de voluntad política. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que pasó? Estas personas vulnerables, estas personas con capacidades limitadas, también empezaron a volverse sujetos de control de los grupos de crimen organizado. Eh, y en ese sentido, la otra cosa que va de la mano también es que cuando se paraliza el mundo por la pandemia y cuando se paraliza también, digamos, de alguna manera nuestra vida normal, también empiezan a elevarse los niveles de acumulación de droga en la región y los niveles de estrés en otras regiones del mundo. ¿Qué es lo que pasa con eso? Eso va muy correlacionado con el tema de consumo. Aumenta muchísimo el consumo en el norte global y esta producción reprimida necesita canalizarse. ¿Y qué empieza a pasar? Que los grupos criminales empiezan a pagar, en lugar de con dinero a la gente, empiezan a pagarles con droga. Y eso empieza a dinamizar mucho la criminalidad no solo en el Ecuador, pero es más notable en el Ecuador. Y empiezan estos conflictos entre las bandas y entre los grupos criminales. Si nosotros vemos como los mapas de violencia en términos de cifras y en términos de referencias, sí, hay un aumento de criminalidad prácticamente en todas las provincias del Ecuador, pero, ahí hay un pero importante, hay focos específicos que están muy relacionados con las rutas de tránsito de la canalización de la droga hacia Europa y Estados Unidos. Vuelve a ser una cuestión de voluntad política. ¿Por qué los gobiernos no reaccionaron y no se dieron cuenta que esas zonas necesitaban una intervención específica?
Y no es por falta de información, porque esta información ya era de conocimiento de las autoridades. Más bien hubo una falta de interés de reaccionar a tiempo. ¿Y qué pasaba? Que mucha gente pensaba dentro de las élites del gobierno, parecía que concebían que estas personas se hagan daño entre ellas, porque todo empieza en las cárceles, pero luego sale a las calles, que con tal de que ellos se mantengan en conflicto interno entre las bandas, no era necesario que el Estado participe, sino más bien que los malos se hagan daño entre ellos. Y a la final no fue así. A la final la evidencia ya nos demuestra que más bien se confiaron, se aprovecharon de la situación, empezaron a afectar a los civiles, empezaron a afectar a las personas más vulnerables y de alguna manera eso también termina haciendo un daño muy grave a la concepción de la misma ciudadanía, porque el tejido social, nosotros como nación, como ecuatorianos, empezamos a desconfiar mucho en el otro y empezamos a ver también ya con cierto recelo, con cierto desagrado e incluso con mucho odio entre los ciudadanos. Entonces, ahí ya entramos en este nuevo ciclo, en esta nueva etapa, en la cual ahora vemos que hay una intervención, entre comillas, de mano dura, que el problema es que hay una afectación también a los ciudadanos más vulnerables y menos atendidos porque normalmente son los identificados como miembros de estos grupos en contra del Estado. Y ahí veo que hay una pregunta, entonces encantado de responder. Muy buenas noches desde Europa, desde Alemania en primer lugar. Querida Marta, ya mismo te doy la palabra. Los saludos de Alemania y me gustaría ahora moderar un poco las preguntas que van a surgir aquí desde nuestra plataforma. Bernardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Qué alegría tener una persona joven, ecuatoriana, que entiende de lo que sucede en nuestro país, que está muy informada y bastante preparada. Eso nos alegra de sobremanera. Gracias otra vez. Bueno, Marta, primero tu pregunta, después yo voy con la mía, que también tengo alguna. Ya, perfecto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pues sí, el tema de hoy, el tema que nos convoca hoy es esta correlación, ¿no? Subida del IVA frente a la inseguridad interna en el Ecuador, si esa es la única salida. Eh, Usted ha descrito realmente todo lo que se despreocupó, digamos, en el tiempo de los gobiernos de tanto de Moreno como de Lazo. Yo iría un poquito más allá, simplemente, o para dar un ejemplo, no se ejecutó simplemente el presupuesto que estaba dado, que ya se estaba rebajado para la seguridad, por ejemplo. Es un horror escuchar cuánto, que fue un mínimo, que quizás se puede decir que casi no fue nada para la seguridad. Entonces no se podía esperar que hubiera seguridad, ¿verdad? Lo mismo en el tema de la educación, entonces se descuidó a la población que va, a los niños, a los jóvenes que van a los colegios, entonces tampoco podemos esperar que haya surgido otra cosa que niños que están no atendidos por el gobierno, por el Estado, y que entonces son cooptados por los grupos criminales. Pero eso yo más bien quería ir a otro punto. En el tiempo de Moreno se pagó la deuda externa, a pesar de que estábamos en media pandemia, a pesar de que la situación no daba para eso, pero ellos estaban orgullosos de haberlo hecho. Ahora, en el gobierno que es un gobierno de transición, es un gobierno joven, que realmente sabía que era lo que esperaba y bueno, decía que tenía las soluciones. También el señor Noboa está orgulloso de haber pagado la deuda externa, a pesar de que en cambio dice que no hay dinero para pagar a los funcionarios, que realmente no hay dinero, y ahora viene que por eso hay que hay que aumentar el IVA, porque no solamente es para combatir la guerra, sino también para cubrir los gastos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Muchas gracias. Bueno, gracias primero por el halago, Elizabeth, y gracias también por su pregunta, Marta. A ver, yo creo que hay que entenderlo globalmente. Por eso voy un poco al tema de que tenemos que entenderlo como ciclos y no solo como las etapas de gobierno. Lamentablemente hubo un proceso de contratación de deuda en el Ecuador que no fue muy responsable
Y ahí hay que mencionarlo desde la misma época de Rafael Correa. ¿Qué es lo que pasa? En nuestra búsqueda como país, y hablo en plural y me incluyo ahí, en nuestra búsqueda como país de encontrar reemplazos a los financistas tradicionales del FMI o al Grupo de París, o incluso a las entidades locales de América Latina, nosotros hicimos un proceso de contratación de deuda con la República Popular China que en principio parecía como una alternativa que nos iba a dar una ruta de escape para ya no tener esa dependencia, y que además tenía una ventaja que era que nos ponía menos condiciones, especialmente desde la perspectiva del gasto público, desde la gestión política del Estado, más bien se mostraba muy abierta, muy dinámica para que se pueda hacer la inversión necesaria en temas de infraestructura, el tema de las hidroeléctricas, el tema de las carreteras, etcétera. eh, el EQ911, varias de las instalaciones que fueron durante la época del correísmo que iban a dinamizar o que iban a traducirse en un retorno para el Estado incluso. ¿Qué es lo que pasó? Cuando ya revisamos los documentos, cuando ya vemos la forma, digamos, en la cual se hizo la contratación de deuda, lamentablemente hubo una gestión que terminó siendo peyorativa para el Estado. Eh, es una lástima porque de nuevo era una intención positiva, era la intención de dinamizar y cambiar la forma en la cual se hacía la inversión en el Ecuador, pero la forma en la cual se contrató la deuda demandaba un alto retorno en términos de las tasas de interés y comprometía, por ejemplo, el tema de la producción petrolera de forma que terminó siendo negativa. ¿Por qué? Porque cambiaron las dinámicas del mercado de los commodities. ¿Qué pasó? Por eso yo digo que también importa el contexto internacional. La misma China, la misma República Popular China, que compraba, digamos, y que elevó los costos de los commodities y que elevó los costos del petróleo durante las primeras décadas del siglo XXI, tuvo un proceso de contracción en su crecimiento. Dejó de crecer del 10% y pasó a crecer al 5, 6, 7. ¿Y eso qué es lo que genera? Que obviamente los precios se vayan a la baja. Entonces, ya el precio con lo que nosotros íbamos a pagar, con el objetivo de pagar con un retorno a esa deuda, ya no fue el mismo y lamentablemente empezó a tocar contraer más deuda. Eh, Adicional a esto, hubo procesos irresponsables también porque sabemos que hubo temas de personas, funcionarios que se beneficiaron y lucraron de los procesos internos. Yo no digo nombres porque yo no soy juez y no soy fiscal para estar determinando personas, pero sabemos y digamos los contrastes de las cifras y los procesos de contratación demuestran que hubo una gestión irresponsable del dinero del Estado. Aparte de eso, ese retorno, el objetivo con las hidroeléctricas, el objetivo con las carreteras, el objetivo con las escuelas del milenio, etcétera, no produjo un retorno inmediato y no generó la capacidad del Estado de empezar a obtener más dinero de forma interna para poder pagar la deuda antes. ¿Qué es lo que pasa? Y yo creo que hay que contrastar. Hay personas que definitivamente tienen una concepción de tenemos que pagarles a los que nos están financiando, sí, porque así dice el neoliberalismo. Y hay personas que en cambio se encontraron en una situación en la que decían, ¿cómo puedo yo asegurar que el Estado ecuatoriano no entre en un default y tengo que pagar y tengo que adelantar? ¿Qué hubiese hecho yo si yo hubiese estado en ese momento? Yo hubiese tratado de equilibrar las cosas. Yo no hubiese ido un all in y no hubiese invertido solo en pago de deuda externa. Pero lamentablemente quienes están en el poder y que de alguna manera también tienen más acceso a la información, consideran que lo que se debe hacer es pagar esa deuda para que no entremos en un proceso de default y con eso poder obtener más crédito en el futuro que mantenga la posibilidad de más adelante con el paso de los años ir recuperando un poco las capacidades del Estado. Yo no estoy de acuerdo. Pero eso es lo que nos dice un poco también la administración del Estado y la administración de la deuda. Y tenemos que ser muy conscientes de que esas son las condiciones, porque si no, si lo entendemos únicamente como una cuestión meramente ideológica, lamentablemente no vamos a comprender la magnitud de la situación que está atravesando el Ecuador. Y ya solo para cerrar,
Yo creo que es muy importante que en cualquier proceso político que se siga adelante, hay que partir desde esa idea de que el país que de alguna manera se logró consolidar o el país que se logró construir después de Montecristi, ya no está en las mismas condiciones globales en la actualidad. O sea, la actualidad que vivimos nosotros ahorita no es la misma y nosotros tenemos que ser mucho más conscientes de la forma en la que se administra el Estado y cómo logramos esos objetivos establecidos en la Constitución vigente. ¿Puedo replicar, Elizabeth? ¿Me Adelante, permite? adelante, Marta, Sí. claro. Em, ¿Usted sabe o me puede responder cuál era el porcentaje de deuda externa, cómo estaba la deuda externa que dejó Rafael Correa al dejar el país? Esa es una pregunta. Pero la otra, la siguiente, y que va unida a esta, es que cuando Lenín Moreno sube al poder, porque usted dice, bueno, se trata de cuestiones cíclicas, cuando Lenín Moreno sube al poder, empieza otra vez el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Eso no podemos olvidar. ¿Y a qué se dio ese crédito que se pidió al Fondo Monetario Internacional? Fue después de que el mismo Lenín Moreno, después de la gran llamada ley de fomento productivo, la TROL, esa ley fue uno de los puntos en esa ley fue la condonación de los intereses o la condonación de las deudas de los grandes empresarios, con una elevación de más o menos la misma cantidad que después nos prestamos del Fondo Monetario Internacional. Entonces allí no comprendo muy bien la relación que usted hace, que nos dice, bueno, es que nosotros o el país estuvo endeudado con los chinos y eso no funcionó bien. El precio del petróleo bajó, naturalmente bajó el precio del petróleo, pero el país se estaba recuperando. Justo en esos momentos se estaba recuperando. Pero ahora quisiera escucharlo a usted. Muchas Sí, gracias. bueno, era, sí, sin, ahorita no tengo el dato preciso, pero sé que cuando cerró Rafael Correa estaba inferior al 40% y básicamente cuando cierra Moreno era superior al 60%, incluso bordeaba el 70% del PIB. ¿Qué es lo que pasa y por qué sí es importante valorar un poco el cómo se contrajo la deuda? Normalmente la deuda tiene tasas de interés establecidas. ¿Cuál era un poco el problema con la deuda china específicamente? Y eso es lo que nos revelan, digamos, ya los informes técnicos, es que era un porcentaje de tasa de interés que iba en aumento. Los pagos iban en incremento, no era una tasa plana, no era una tasa de interés, digamos, cuando nosotros contraemos una deuda en el banco, nos dicen va a ser 16%, como en el caso ecuatoriano. En el caso de China, más bien era un proporcional que iba en aumento y eso es una dinámica que, de alguna manera, claro, cuando salimos de 2016, 17, parecía que estaba como establecido el tema del gasto. Y luego, lamentablemente, en lugar de irse abajo, iba incrementando. Ahora, la gestión de Moreno también. Hay que demandar responsabilidades en esa etapa porque también de qué forma o por qué se contrajo esa deuda, por qué se aceptaron esas condiciones, sabiendo un poco también cuál era la coyuntura de ese momento, de la misma dinámica de la economía ecuatoriana, que yo creo que de alguna manera tendremos que hacer un análisis también ya conforme pasen los años en términos de la capacidad real, de nuevo, del retorno de las obras producidas en ese periodo. ¿Por qué es importante y por qué sí voy a ser muy insistente en esta cuestión? Porque dentro de la administración pública, al menos lo que se nos plantea desde la parte técnica, nos dicen, tú contrata deuda, porque no puedes simplemente vivir del ahorro, sobre todo si eres un país en desarrollo, pero asegúrate de que puedas pagarla. Eh, si no lo haces, si entras en un ciclo en el cual simplemente se contrae deuda y no hay forma de pagar los retornos, te expones no solo al tema del default, que eso te hace quedar mal con los de afuera, sino que también te expones a una pérdida del mismo Estado al que tú estás representando, al que tú estás administrando, de pagar hacia adentro.
porque la deuda interna también empezó a elevarse con el tema del IES, con el tema de los pagos, por ejemplo, a las entidades de salud privadas con los cuales se había llegado a, a convenios internos, y esa es una cuestión que podemos discutirla, pero es que me llega muy personal a mí porque hubo afectaciones incluso para mi familia en esos procesos. Pero yo creo que es importante, o sea, aquí yo no estoy ni poniendo que uno es malo y que otro es bueno, o que todos son buenos y todos son malos. Más bien yo lo que estoy tratando de que entendamos en esta cuestión es que la administración pública, la administración técnica del Estado, demanda una concepción de todas las dinámicas, de todos los procesos, y que lamentablemente en esa mala gestión, porque fue una mala gestión, no se consideraron varios factores exógenos que terminaron llevando al Estado a un proceso de endeudamiento, una crisis de endeudamiento que no fue productiva y que no fue útil para el Estado. Dice Bernardo Gortaira, quien tenemos ahora en L, y con quien hablamos sobre el tema subida del IVA frente a la inseguridad interna en Ecuador, una salida o un chantaje. Bernardo, en este contexto de un Estado inestable, políticamente hablando, socialmente hablando, con una inseguridad sin precedentes en nuestro país, un Estado ausente realmente, como tal, y sin voluntad política, como lo acabas de decir tú también, y sin confianza por parte de los ciudadanos, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Cuando no se confía en el Estado, pues es difícil que se logre hacer alguna cosa. Am, Volviendo otra vez al marco internacional, y hablando de nuestra región América Latina, ¿sí? Y viendo este posible alza del IVA que todavía no está concretado, ¿no? ¿Dónde nos posicionaría económicamente hablando, como país, Ecuador, dentro de América Latina, y cuáles piensas tú que serían las consecuencias que tendrían eh, en los diferentes niveles de nuestra economía? Bien, bueno, yo creo que esto en algún momento tendrán que complementarlo con alguien que dedique específicamente a la parte económica y al tema de las finanzas públicas, pero en términos, digamos, prácticos, un punto del IVA no es tan doloroso como parece en primera instancia. ¿Por qué? Porque ventajosamente una de las cosas que sí se ha gestionado bien con el impuesto al valor agregado en el Ecuador es que si bien es cierto es una tarifa plana, es una tarifa que se ha blindado de alguna manera a muchas de las cuestiones que forman parte de la canasta básica. Entonces, el consumo de los productos que la gente tiene día a día no está grabado por IVA o está grabado por un IVA 0%. Entonces, no termina de tener un incremento real en los costos. ¿Cuál es el problema y cuál es una de las cosas que yo personalmente advertí porque yo participé en una de las sesiones de discusión sobre esta ley? El riesgo que corre el Ecuador con este aumento del IVA es que haya mucha especulación o que se dé especulación siquiera. ¿Por qué? Porque lamentablemente, conociendo un poco la cultura ecuatoriana, eh, los productores, si empiezan a percibir que están teniendo pérdidas, lo pueden transmitir al consumidor dentro de la cadena. ¿Por qué? Porque si a mí me cuesta más enfundar o si a mí me cuesta más los elementos con los cuales produzco mi producto o si me aumenta, digamos, las tarifas en términos de la misma dinámica de construir mi servicio o mi producto, yo termino diciendo, bueno, le pongo eso a que pague el cliente en lugar de que lo pague yo. O simplemente por una mala concepción de como ya el IVA es más alto y la vida va a ser más cara, yo mismo le aumento el precio antes de que haya una pérdida para mi negocio. Entonces, desde ese lado, la situación en la que nos pone va a haber una contracción en la capacidad de pago, sobre todo también por estos temas de la especulación. Y la especulación nace tanto desde el productor como nosotros mismos como consumidores. El pensar que va a ser más caro va a hacer que la gente no quiera endeudarse o no quiera pagar por ciertas cosas, por ciertos productos. ¿Qué puede pasar de forma adicional? Si es que de verdad hay un encarecimiento de la producción, el consumidor ecuatoriano va a preferir productos externos que puedan ser potencialmente más baratos, y eso luego tiene, dentro de la cadena productiva, puede afectar a los productores porque no les están consumiendo a ellos, sino que están consumiendo al exterior.
Paralelamente, justamente se acaba de aprobar el TLC con China y ahí sabemos que va a haber una introducción de muchos productos ya mucho más baratos y probablemente la gente opte por eso. ¿Qué pasa además con este tema? Potencialmente, como yo les decía, ahora como lo está planteando el presidente, dice que se queda un poco a, no va a ser menor al 13%, pero no va a ser mayor al 15%. Eso le da el franjo o la franja de decisión para aumentarlo al 15%. Y ahí podría haber más afectación si es que optan por esa línea. Hay un problema, y es que, como les digo, lamentablemente la situación fiscal del Ecuador o la situación de capacidad del Estado de pagar sus deudas o pagar incluso el flujo de salarios del Estado y asterisco, la innovación y el desarrollo que ahorita no están vigentes y que no están activos, va a demandar más fondos y más presupuesto. Entonces, yo personalmente veo que no es suficiente o con lo que aspiran recaudar con el IVA no va a ser suficiente para pagar y saldar las cosas. Y entonces probablemente el presidente va a tener que optar, o cualquier gobierno que entre en 2025 va a tener que optar por poner más tasas o por poner más medidas recaudatorias. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué lo van a hacer? Hay que entrar en sus cerebros y ver qué es lo que están planificando o cómo lo están estructurando, pero la situación en el Ecuador es muy, muy grave y eso trasciende banderas políticas y de alguna manera sí es necesario que exista una forma de recaudar. Yo personalmente considero que el Estado ecuatoriano de alguna forma sí es bastante dócil con su recaudación y ahí vemos el tema de los grandes deudores que adeudan millones y prácticamente no pasa nada. Y entonces, en ese sentido, el problema es que el Estado también, mientras está luchando esta batalla, lo hace con anemia. O sea, es una persona que está luchando contra una enfermedad muy grave, pero de forma anémica. Entonces, sí hay que pensar, sí tenemos que nosotros también de alguna manera ir pensando, viendo formas en las cuales se puedan obtener más recursos para que el Estado pueda cumplir sus objetivos estratégicos, que por ahora es la seguridad, pero en algún momento tiene que trascender y tenemos que volver a discutir, o paralelamente, como yo opino, tendríamos que discutir educación, salud, empleo y de nuevo inversión en infraestructura que nos estamos quedando atrás. Sí, porque la repercusión va a ser multidimensional, no solamente es la economía, sino que a nivel social va a ser una catástrofe, ¿no? Podría ser, sí. Tenemos desde Italia también una pregunta de María, por favor, María, tu micrófono. Hola. Sí, como estabas diciendo, seguramente una crisis que se está llevando y pienso que un poquito fue, si no me equivoco, Diana Veloz quien habló de crisis social. Nosotros estamos rumbo a una crisis social fuerte. Creo que caemos en un abismo con el desmantelamiento del Estado, con el, como usted dijo, con todas las consecuencias que nos han llevado desde el momento que se han activado gobiernos liberales o de extrema derecha, que están tomando decisiones donde están ahogando completamente al pueblo. De hecho, ha sido un gusto, o sea, ha sido verdaderamente un respiro, por modo de decir, el hecho de que la parte que entró de este pedido del aumento del IVA dentro la ley, de que ese del proyecto de ley del conflicto interno haya sido, ¿cómo es que se llama?, blocada, y seguramente nos confirmará que fue, aunque completamente archiviada, porque una de las problemáticas que también salieron en la asamblea es que se oponen al momento, pero de nuevamente se ponen en repropuesta, como se escuchó y se vio al final, se completamente dijeron de no y fue archiviada. Ahora, hubo un intervento también importante que fue el de la señora Sofía Spin, en el que usó datos, como ella dice, datos matan relatos. En el Ecuador, en el 2023, cerró con cerca de más de 5 millones de personas en pobreza y que viven con menos de $3 diarios. Y más de 2 millones de ellos están en extrema pobreza. Recordemos que la población de Ecuador está en el borde de 18 millones de personas. Entonces, y de ahí contemos que 2,5 millones, más o menos, si no tres, porque han aumentado las migraciones al exterior, prácticamente están fuera del país y son un sostén
muy grande de nuevo, nuevamente en Ecuador. Y yo sí pienso que cuando hubo el periodo de Rafael Correa, la gente que estaba en el exterior pudo verdaderamente planificar y crecer, pero al momento en que llegaron ¿cómo se llama? Gobierno de derecha, esta planificación se cortó porque se tornó de nuevo a dar inversión en en lo necesario y lo básico. ¿Usted qué cree que se necesitan 60 millones para activar una consulta popular que ya muchas veces se ha dicho que se puede pasar por la Asamblea? ¿Qué tenemos que hacer que aunque esta parte pueda ser activada para decir no a la consulta popular? Porque ya estamos cerca, no es que no haya pasado, la publicidad se está yendo, pero sinceramente estamos en un gobierno de 1 año y 8 meses ni siquiera y te están pidiendo una consulta popular. Eres el que está actuando como un gobierno convencido de que va a seguir gobernando. ¿Cómo vamos Sí, a hacer con esto? Porque si a tenemos ver, que recaudar dinero, sí, sí, sí. A ver, yo estoy muy de acuerdo en ese aspecto. A mí me parece una de esas decisiones que habla más desde lo político que desde lo técnico. Realmente yo aspiraba en algún momento que cualquiera de los candidatos asumiera su responsabilidad con la ciudadanía, con los ecuatorianos que están en Ecuador y que están afuera, y que transparentaran un poco la situación, digamos, tan grave en la que está el país. Pero como el presidente ofreció que iba a ser una consulta popular y la gente, digamos, de alguna manera también votó sabiendo que eso iban a hacer, parece que continuaron con la opción e incluso la Corte Constitucional en algunas preguntas les dijo como, ¿están seguros que quieren hacer estas preguntas? Les dio el chance de reflexionarlo. Eh, yo personalmente no lo veo como prudente, no veo como una decisión, digamos, recomendable el hacer este tema de inversión, justamente porque estamos atravesando este momento de inestabilidad y falta de capacidad para comprar o para financiar las cosas que realmente necesitamos, porque es como si en un hogar básicamente no tuviésemos para pagar los servicios básicos, no tuviésemos para comprar la comida, pero vamos y nos gastamos en, no sé, en ir al teatro por ponerlo de alguna manera, y sin ofender a la cultura. O sea, simplemente estoy diciendo de ahorita tenemos la urgencia de comer, tenemos la urgencia de pagar la luz y de pagar el agua, y estamos viendo otros intereses de por medio. Yo, de nuevo, me parece muy imprudente el optar por esto y sobre todo por la calidad de las preguntas, porque muchas de esas preguntas ni siquiera es que atienden a las cuestiones estructurales. Y eso incluso personas de la misma derecha lo plantean y lo dicen, ¿por qué estamos preguntando estas cosas? Que incluso ahorita que en teoría hay un vínculo en la Asamblea Legislativa o en la Asamblea Nacional, ¿por qué no se está proponiendo por ahí? ¿Por qué no se está canalizando por ahí? Eh, yo creo que de nuevo esto se está haciendo cuando yo empezaba a dialogar un poco sobre la elección en otros medios, en otros espacios. Esto se hace básicamente porque Daniel Noboa sigue en campaña. O sea, ahorita Daniel Noboa está en una campaña prolongada para una reelección en 2025. Entonces, por eso lo están haciendo. Ahora, la situación de nuevo, y yo creo que es muy importante que como ecuatorianos salgamos también del eje únicamente hablar izquierda-derecha o solo la derecha o solo la izquierda son culpables, porque ese es uno de los problemas más grandes que está atravesando el Ecuador como país, porque ha habido una polarización en la que no nos reconocemos a nosotros mismos como co-ciudadanos, como parte de una misma dinámica. ¿Qué es lo que pasa con eso? Nos volvemos menos críticos y el ciudadano tiene que ser muy crítico con sus políticos. Entonces, ¿qué pasa? Que no puedes oponerte a la consulta popular de Daniel Noboa o a la consulta popular de Guillermo Lazo porque significa que eres correísta. O no puedes apoyarle a una de las cuestiones, una de las decisiones de la bancada de RC en la asamblea porque te vuelve correísta. Y viceversa. Entonces, yo creo que incluso quienes están afuera también tienen que ir rompiendo con esta cuestión, con esta coyuntura de polarización, porque a lo que nos lleva justamente es a que cuando alguien viene y nos propone una cosa que no es útil para el Estado o que no termina de ser útil para el Estado y puede ser un gasto innecesario como una consulta popular, se lo toma como un medidor de popularidad. Y eso es lo que pasó, por ejemplo, con Guillermo Lazo.
Guillermo Lazo hizo su consulta popular también como midiendo su popularidad y metieron preguntas que no eran útiles y que no le servían al país. Y hubo ahí una manipulación y un mal uso de fondos públicos en ese sentido, que iba de nuevo muy de la mano con una cuestión de esa polarización de quien apoya a la consulta apoya a Lazo, y probablemente pase eso si es que se opta por hacer la consulta popular. Probablemente esto se tome también como un termómetro para ver si la gente apoya a Daniel Noboa o está en contra de Daniel Noboa. Entonces, pero por eso yo digo, mi invitación, al menos para ustedes, al menos para las personas que sintonicen esto, es pensémoslo un poquito más allá, porque el rol del ciudadano, la participación del ciudadano en política tiene que trascender a las afinidades y tiene que pensarlo también en términos estratégicos de lo que representa para una nación este tipo de inversiones. Gracias, Bernardo, de acuerdo, todos somos Ecuador y realmente la polarización, lo vemos, ¿no? No nos lleva realmente a ningún buen resultado. Tenemos que desarrollarnos y crecer, ¿no? Evolucionar un poco en ese aspecto. Eso sí es verdad. Am, sí, bueno, Tu micrófono, Elizabeth, por favor. perdón, sí se apagó. Tenemos una manito alzada, pero me gustaría leer una pregunta que la tengo de la audiencia, hablando de los recursos que hacen falta, ¿no? Es una de las razones por las cuales pues, se va a introducir posiblemente el IVA, se va a elevar el IVA. Y la pregunta dice, ¿qué hay con el conflicto comercial con Rusia? ¿Sí? Es necesario que Novoa ahora empiece con semejante conflicto cuando realmente se está quejando de que no hay dinero, de que no hay presupuesto para el combate de llamada guerra interna. ¿Qué lectura le das tú a esto? Bueno, yo tengo en el horno desde hace varios meses un libro en el que justamente yo analizaba, por un lado, los orígenes del conflicto ruso-ucraniano, y por otro lado, cómo debería leerlo el mundo en desarrollo a este tema del conflicto que se está teniendo. Y que una de las invitaciones que yo hago en este texto, que está en proceso de revisión por pares, entonces por eso digo que está en el horno aún, eh, una de las invitaciones que yo hacía es nosotros que formamos parte de la periferia, que realmente formamos parte de países que realmente no tienen la toma de decisiones porque no tienen las capacidades o no han logrado ponerse en una posición en la cual tienen que tomar decisiones. Tenemos que ser muy inteligentes en la forma en la cual participamos de esta dinámica que cada vez va en ascenso. Lo que nos demuestra el conflicto de Rusia y Ucrania es que la guerra que pensábamos o aspirábamos que se vaya perdiendo y más bien que entremos en un ciclo en el cual todo sea a través de la cooperación y del derecho, lamentablemente no lo hemos alcanzado. Como especie, como humanidad, no hemos alcanzado esa etapa de la paz perpetua y más bien lo que estamos viendo es que el conflicto armado es una realidad vigente y una realidad que tiene un impacto global en este caso, porque justamente involucra a uno de los países que tiene más incidencia en el mundo, y quienes están en Europa saben también las consecuencias de esta guerra en su día a día, en costos, en energía y en un montón de etcétera. ¿Qué es lo que pasa de nuevo desde la perspectiva de Ecuador frente a Rusia? Ecuador opta ahora por una situación en la cual eh, asume un bando. No lo hace directamente, no es que ha habido un pronunciamiento en el cual determina y decide que se van a ir a favor de Ucrania de lleno, pero el momento en el cual se opta por dar aquellos recursos militares que estaban en bodega y lo manda a Estados Unidos, es es una decisión que se lee en términos diplomáticos como asumir una postura. Colombia no quiso participar de esas dinámicas, Brasil no quiso participar de esas dinámicas. Habrá que ver, por ejemplo, ahora la Argentina de Milei, qué es lo que va a hacer, porque tal vez incluso también ellos formen parte de eso. A nosotros como país, lo que termina pasando, lo que termina ocurriendo es, nosotros volvemos a entrar en un ciclo de dependencia un poquito más hacia un solo espectro. Pero es curioso y hay que entenderlo también porque firmamos un TLC con China ahora. Entonces, la pregunta por ahí es un poco, ¿vamos a depender 100% de Estados Unidos o todavía vamos a tratar de hacer una planificación estratégica de
un mundo multipolar con muchos socios y no pensar tanto desde la perspectiva política, sino más bien desde los intereses de nosotros como ecuatorianos o de la economía ecuatoriana como tal. Ahora, y ya para ser concreto en esta respuesta, hay que ver qué tanto escala esta tensión. Yo, por ejemplo, veía el otro día con preocupación un comentario de una persona que decía, nos están bloqueando ahora el tema del banano y de las flores, nosotros también tenemos que bloquearles las importaciones de Rusia al Ecuador. Hay que preguntarse realmente si eso es lo que el Ecuador tiene capacidad de hacer. Porque como preguntas, el Ecuador ahorita necesita fondos, el Ecuador ahorita necesita recursos. ¿Tenemos realmente la posición estratégica como para poder entrar en esa dinámica y simplemente depender ahora de Estados Unidos en esa perspectiva? Yo lo dudo y creo que hay que conversarlo y creo que no es como para solo este panel, sino en general es para una discusión larga. Eh, y entonces, en ese sentido, yo sí veo con preocupación un poco la postura, sobre todo porque no hay mucha transparencia. Si al menos hubiese como una postura del gobierno en la cual se explique cuál va a ser la tendencia y hacia dónde va a ir el proceso, si hay una socialización, si hay una discusión con la comunidad, tal vez sería un poco más entendible el proceso por el cual se está optando. Pero por ahora, que parece que las cosas se hacen simplemente por detrás y volvemos a una época en la cual la gente participa muy poco de la toma de decisiones, más bien parecería que no vamos a enterarnos sino hasta que ya estemos empezando a sufrir las consecuencias de la decisión tomada. Sí, se requiere de mucha pericia diplomática, ¿no? Ahora, yo creo que también hablando de este conflicto comercial que se está gestando con Rusia, pues también ahí dependen, fue lo que decía la pregunta, también dependen también muchos empleos, ¿no? De estos conflictos, no solamente es la cuestión a nivel estatal o gubernamental, sino pues también, ¿no? Es la gente de abajo que es directamente afectada, sí. Eh, Jimmy Pesantes, desde Alemania, te doy la palabra, por favor, abre tu micrófono. Jimmy, Ya, aquí estoy. Me parece que tengo un poquito de problemas técnicos. Bueno, hablando sobre precisamente de este conflicto, el gobierno se queja que no tiene entradas económicas y necesita algo para tener más capacidad económica y quiere subir el IVA. Eh, por otro lado, tenemos que ya teníamos consecuencias con cuestiones más o menos similares y hay una frase que se volvió muy famosa que es, aunque nos cueste la economía, o sea, aunque nos cueste la economía, vamos a hacer cosas que es para lastimar al oponente político o al oponente económico, ¿no es cierto? Es el caso y hacerse rico al mismo tiempo. El banquero Lazo se hizo más rico en su época como presidente haciendo que el país de alguna manera fracase económicamente. ¿No estará repitiendo Noboa, por ejemplo, con esta crisis del banano con Rusia, que, como se dice acá, entre pequeños bananeros, le conviene a él porque al quebrar los pequeños productores, él podría aumentar sus capacidades de comerciar su fruta en otros, porque él comercia su fruta en otros mercados, pero él tendría oportunidad de absorber a estos pequeños y medianos productores que perderían en este conflicto. Y esto al mismo tiempo produce más desempleo. O sea, es lo contrario de lo que se está diciendo, de querer que haya más empleo, de querer tener más ingresos económicos para la lucha contra el narcotráfico, etcétera. ¿Qué opinión tienes tú de esto? ¿Se está repitiendo este concepto de que aunque nos cueste la economía, con tal que nos privilegiemos? Puede ser. A ver, no puedo ni poner las manos al fuego por nadie, ni mucho menos también como acusar de lleno, porque sería un poco en contra de la forma en la cual se tiene que hacer la lectura técnica de los procesos, la toma de decisiones.
puede ser que tengas razón, puede ser que esto se está haciendo por un conflicto, o sea, porque existe un conflicto de interés, porque existe un beneficio para el tomador de decisión en actuar y alinearse de una manera que a largo plazo va a terminar beneficiándose a él, porque incluso si se reelige en 2025 y si sigue su carrera política, algún momento dejará la presidencia y él seguirá con su vida. Y si la situación que deja el país le favorece en términos de la industria a la cual pertenece, pues mejor para él, ¿no? Yo creo, y lo digo también de alguna manera, yo creo que eso hizo un poco Guillermo Lasso también, ¿no? Vio una situación en la que estaba presionado y sentía que la economía no funcionaba para sus intereses, asume la presidencia y le da un beneficio a la dinámica, digamos, bancaria y de sus aliados. Pero el problema es que no nos quedemos solo hasta ahí, no nos quedemos simplemente en Noboa Lazo, sino que entendamos que todos los políticos tienden a hacer eso. Todos los políticos tienden a participar de dinámicas en las cuales tienen intereses de por medio. Y para mí, nosotros como ecuatorianos cometimos un gran error porque nos confundimos y pensamos que solo los empresarios trabajan o cuando llegan al poder político toman decisiones para beneficio de su sector económico o su sector productivo. Lamentablemente esa no es la realidad, porque incluso el sesgo humano hace que trabajemos de una forma en la cual lo que nos pertenece a nuestra esfera, lo que pertenece a nuestros intereses, se empieza a trabajar. Y esto incluso participa la izquierda. Y no hay mejor ejemplo de eso que la misma Venezuela, en la cual se ha construido una dinámica o se ha construido un modelo político productivo en el cual el gran beneficiado ha sido el gobierno y la administración del chavismo y ahora Maduro. Entonces, yo creo que hay que ser muy prudentes en eso porque, como te digo, puedes tener razón que ellos lo están haciendo desde una perspectiva netamente de su sector, ahora bananero, antes bancario, pero a la final los actores políticos construyen modelos productivos que lamentablemente países como el Ecuador no hemos sido capaces de blindar como una política de Estado. Nosotros como país en vías de desarrollo o como ecuatorianos no hemos sido claros en establecer cuáles son nuestras lógicas productivas o cómo vamos a nosotros entrar en la cadena de comercio global. Entonces eso le facilita a los tomadores de decisión política el hecho de, a mí yo ya no quiero trabajar con Estados Unidos, me voy a China. Ya no quiero pelearme con China o ya no quiero cooperar con China porque nos están vendiendo a China, vuelvo a Estados Unidos. Y a la final quien sufre es el pueblo. A la final quienes sufren somos nosotros, los ciudadanos de a pie, digamos, que estamos en ese ir y venir de los actores políticos. Entonces, desde esa perspectiva, como te digo, puede ser, pero de alguna manera también hay que ser muy prudentes en simplemente señalar con el dedo a dos actores específicos. Gracias, Bernardo. Y hablando del pueblo, de los ciudadanos, ¿sí? Sabemos que en nuestra ciudadanía pues hace mucha falta de cultura política, mucha falta de cultura económica. Lo sabemos, lo sentimos, lo leemos, lo vemos en las redes sociales, etcétera, ¿no? ¿Cómo entender que hay compatriotas que a pesar de que realmente no es difícil entender que si se alza el IVA, pues todo encarece de alguna manera, ¿sí? Que hay que pagar un poquillo más, ¿sí? ¿Cómo entender que hay compatriotas que a pesar de eso, pues apoyan el alza del IVA y se expresan pues a favor? ¿Cómo entenderlo? Bien, regresemos a lo que ya les decía un rato. Por un lado, el IVA es un impuesto que no nos gusta porque afecta a todos, pero que de nuevo, en el caso ecuatoriano hay una cobertura de lo básico. Entonces, tal vez mucha gente también piensa, a ver, si no me van a encarecer la comida, si no me van a encarecer como los mínimos, eh, y esta es la decisión que se tiene que tomar, yo como actor racional, porque así entendemos tal vez también a la gente, ¿no? Como un actor racional, eh, acepto que tomen esta medida porque por ahora la prioridad de la gente es sentirse seguros, porque por ahora la gente en el Ecuador tiene mucho miedo. No sé, digamos, si ustedes en contacto con sus familias les cuentan lo incómodo que se siente la gente a salir a la calle,
o lo horrible que se sentía no poder salir en las noches, o tener miedo de que te secuestren, o tener temor de que algo le pase a un amigo, a un familiar. Entonces, desde ese lado, el miedo también es movilizador de este tipo de decisiones. La gente también un poco en esa preocupación, y ya vemos El Salvador. El Salvador, por ejemplo, es un caso en el cual la gente estaba tan asustada de las maras, estaba tan preocupada de la situación, que ahora tienen un presidente que tiene muchos cuestionamientos, que tiene acusaciones de violaciones de derechos humanos, que tiene acusaciones de negociaciones con las maras, eh, que lo que termina generando es que igual la gente diga, no me importa, usted, señor, tenga todo el poder y 85% o más de la gente vota a favor de eso. Yo creo que tal vez también puede estar pasando un poco desde la perspectiva del IVA en el Ecuador. La gente ahorita tiene una prioridad que es empezar a sentirse seguros, y si eso implica, digamos, que se encarezca un poco el consumo, tal vez la gente está dispuesta. Bueno, es el miedo el que mueve, sí, pero estaba leyendo ayer que están sacando los militares de las cárceles, por ejemplo, que está una retirada de la fuerza pública de las calles. No sé hasta qué punto eso vaya a cambiar la situación. No sé si es que ya se siente la gente un poco más segura que antes y por eso ya no hay necesidad. No lo sé. En todo caso, a mí me parece muy interesante ver que hay bueno, tenemos una situación económica delicada y sin embargo, pues la gente lo apoya. Veremos qué es lo que sucede finalmente. Bernardo, finalmente nos gustaría pedirte una frase final, un mensaje final para nosotros y para nuestra audiencia respecto a este tema. Sí, yo lo que quisiera aportar y que trato de alguna manera cada vez que tengo estos espacios, y agradecerles que hagan estas iniciativas porque son fundamentales, y como bien decían, el tema de la cultura política para los ecuatorianos es uno de nuestros talones de Aquiles más fuertes. Es, entendamos la política por la versión más bonita que puede ser, que es el tema de construir diálogo y construir consenso. No podemos estar de acuerdo en todo. Yo creo que ha sido evidente en nuestra historia que los ecuatorianos somos muy diversos, tenemos diferentes necesidades, tenemos diferentes formas de ver el mundo, por eso somos este país de tantas nacionalidades, pero tenemos que asumir un compromiso desde la perspectiva del país que queremos ser. Yo personalmente considero que la situación o la coyuntura que atraviesa el Ecuador no es un país que merezco. Soy joven y de alguna manera me ha llegado un país en harapos, y no me parece justo. Y yo creo que, por ejemplo, también para las personas que están en el exterior y que, por ejemplo, invierten desde la perspectiva de, hacen sus transferencias a su familia, o están tratando de ver cómo tener sus negocios en el Ecuador, tampoco es justo. De muchas maneras no es justo que la gente lo administre tan mal, que el país no se ha administrado como se merece la gente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Sí hay soluciones. Por un lado, continuar con los procesos de educación, con los procesos de diálogo, entender que, de nuevo, tenemos que entender a la política como un espacio de cooperación, como un espacio de búsqueda de soluciones, y tenemos que entender a la política también como una solución técnica. Hay que respetar también muchísimo más a las personas que se dedican al análisis desde la perspectiva técnica, porque muchas veces, y ahí digamos, tal vez con eso cierro, y es una postura personal, muchas veces personas como nosotros, politólogos, sociólogos, etcétera, son perseguidos por la cultura política ecuatoriana o por la sociedad ecuatoriana, porque se piensa muchas veces que es por una representación de algún sector específico, cuando en realidad lo único que se está tratando de hacer es la mejor opción, o al menos lo que nos muestra la evidencia, lo que se nos ha mostrado que funciona. Entonces, hablemos más, dialoguemos más, y también como tratemos de establecer estos vínculos con las personas que se dedican al seguimiento profesional de la política, porque creo que esa es una de las salidas con la cual podemos desfogar un poquito esta desesperación o preocupación que nosotros llegamos a sentir por nuestro país. Continuar dialogando y entendiendo mejor, ¿sí? Para tal vez crecer como país, ¿no? Crecer mejor juntos, ¿sí? Muchas gracias, Bernardo. Nosotros agradecemos a Bernardo Gortaire por su tiempo y por sus perspectivas. Enlace Latinoamericano Europeo es un proyecto creado por ecuatorianos y por migrantes y colaboradores de Ecuador y de Europa. Nuestra meta es construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos sociales, políticos, culturales, de manera participativa y consensuada.
Agradecemos también a los voluntarios que hacen posible con su generoso trabajo este proyecto y a toda la audiencia presente en todas las redes sociales. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales para ser parte de esta familia. Compartan este conversatorio interesante. Hasta la próxima. Hasta luego.